El Xtabay. Dicen que, en las noches más quietas de Yucatán, cuando el viento apenas se atreve a mover las hojas del enequén, hay un nombre que nadie quiere pronunciar en voz alta, un nombre que pesa, que inquieta, que parece despertar algo antiguo en la oscuridad, Xtabay. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si una mujer hermosa te llamara por tu nombre desde la espesura, aunque tú estuvieras completamente solo? No es una broma, porque quienes han escuchado a la Xtabay aseguran que ella sabe tu nombre, incluso si jamás la has visto. Mucho antes de que los turistas llenaran las calles coloniales de Valladolid, antes de que la luz eléctrica acariciara las fachadas de Mérida, este mito ya caminaba suelto por los senderos mayas. Se hablaba de la Xtabay desde tiempos prehispánicos, cuando los cazadores se internaban en la selva entre Huayma, Tinum y los montes que rodean los caminos hacia Izamal, y regresaban con historias imposibles de ignorar. Cuentan que, en el año 1847, en plena guerra de castas, un grupo de mensajeros mayas que viajaba entre Peto y Tikul desapareció en un tramo donde hoy solo quedan piedras antiguas y raíces gruesas. Y aunque se dijo oficialmente que fueron víctimas del conflicto, los ancianos del lugar murmuraban otra cosa. Decían que en ese sendero, justo donde el camino se bifurcaba, alguien, o algo, cantaba con voz de mujer a quien se atreviera a pasar de noche. Un canto dulce, demasiado dulce, y siempre igual. Dicen que el canto prometía descanso, pero terminaba en silencio. Un silencio tan profundo, que parecía tragarse a los hombres enteros. Ahora, escucha con atención, porque aquí el relato comienza a estrecharse, como el mismo sendero donde todo ocurrió. Los habitantes más viejos de Yaxcabá siempre explicaban que la Xtabay no aparece porque sí. No es un fantasma cualquiera. No es una bruja. No es una mujer perdida. Es algo más. Algo que se siente en el ambiente antes de que ella se muestre. Primero llega un olor. Un perfume inesperado, delicado, que no coincide con nada que crezca en la selva. Flor de Xtabentún recién abierta. Un aroma tan suave que, si no conoces la historia, podrías confundirlo con algo agradable. Pero no lo es. Y ellos lo sabían. Los registros más antiguos hablan de dos hermanas míticas, Xkeban y Utzel, cuyos nombres aún sobreviven en la tradición oral de pueblos como Tequit y Mama. Este pasaje se contaba en 1703, cuando los frailes franciscanos escribieron en sus notas que los mayas seguían temiendo a la mujer que seduce en los caminos nocturnos. Decían que Xkeban, compasiva y humilde, murió primero, y que de su tumba brotaron flores de Xtabentún, blancas y perfumadas. Su hermana, Utzel, envidiosa y cruel, murió después, y de su tumba salió un hedor insoportable. En algunas versiones, los ancianos juraban que de la bondad de Xkeban nació el espíritu protector, pero de la maldad de Utzel nació la Xtabay. Nadie puede comprobarlo del todo, pero esta parte de la leyenda está documentada en tradiciones del siglo XVIII. Ahí está el misterio. ¿Cómo un mito sigue respirando tan vivo después de tantos siglos? Y es aquí donde el relato vuelve al camino entre Peto y Tikul, donde los mensajeros desaparecidos fueron vistos por última vez en 1847. Uno de ellos, solo uno, logró regresar días después. Medio inconsciente, descalzo, con la ropa desgarrada. Cuando lo encontraron cerca del cenote Xpacal, apenas podía hablar, pero repetía siempre lo mismo. Ella me llamó por mi nombre. ¿Cómo lo sabía? Y entonces comenzó a temblar. Aquel mensajero que regresó con vida se llamaba Tachnak, un joven de apenas 20 años proveniente de Chiquín-Sonot. Los registros parroquiales confirmaron su existencia, y los ancianos del lugar siempre contaron que era fuerte, rápido y nunca se asustaba por nada. Pero ese día, algo había quebrado su espíritu. Cuando lo llevaron a la pequeña choza del Hmen, el curandero maya de Tikul, el joven no dejaba de mirar hacia la entrada, como si temiera que alguien estuviera a punto de aparecer en cualquier momento. El Hmen le ofreció agua con hierbas, pero Tachnak murmuró: «No, ella se ofende si toman agua sin su permiso». «¿Quién?».
Preguntaron. Su respuesta fue apenas un susurro. La mujer del cabello largo, la que brilla en la noche. El curandero, que ya había escuchado historias parecidas, pidió que lo dejaran solo con el muchacho. Horas después, salió pálido. No dijo nada, pero cerró la puerta con una rama de balché, un signo de protección. Quienes estaban afuera juraron que, en ese momento, se levantó una brisa con olor a flor. Hasta Ventún, ese perfume imposible que solo aparece cuando Lastabay ronda cerca. Mientras tanto, en el pueblo comenzó a correr el rumor. Los hombres evitaban pasar por el antiguo camino de piedra que unía Tecach con Ticul, especialmente el tramo cercano al viejo Ceibo donde, según los abuelos, se habían visto luces errantes desde hacía décadas. Y aquí va una pregunta para ti, para quien escucha esta historia ahora. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa, aun cuando estás completamente seguro de que no hay nadie detrás de ti? Eso fue exactamente lo que Tachnak dijo que sintió antes de que todo ocurriera. Según su relato, el cual contaría fragmentado durante varios días, él y su compañero avanzaban por el sendero cuando escucharon un canto. Un canto suave, casi un murmullo. La voz de una mujer joven, demasiado joven para estar sola en la selva a esas horas. Los dos se detuvieron. El canto siguió, y luego, sin previo aviso, la mujer dijo el nombre de Tachnak, como si le hablara directamente al oído. Tach, aquí estoy. El compañero quiso huir, pero Tachnak dio un paso adelante, como si la voz tirara de él. Tachnak recordaba aquella noche como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Decía que, cuando escuchó su nombre, todo a su alrededor se volvió más lento. El murmullo de los insectos, el eco del viento entre los árboles, incluso los latidos de su propio corazón. Su compañero, del que solo se recuerda el nombre Cheui, lo tomó del brazo y le susurró: «No la mires, no voltees». Pero ya era demasiado tarde. Tachnak había visto una silueta al borde del sendero. La describió así: una mujer de piel clara, casi luminosa bajo la luna. Cabello larguísimo, negro, húmedo, cayendo como un velo hasta los tobillos. Su vestido parecía blanco, sí, pero también como si se moviera con vida propia, ondulando, respirando, adaptándose a la oscuridad. Lo más perturbador fue esto: no tenía sombras. La luz de la luna la bañaba, pero no proyectaba ninguna en el suelo. Y aquí va otra pregunta para ti, que estás escuchando. ¿Qué harías si la lógica se quebrara ante tus ojos, y algo que parece humano, no se comportara como tal? Cheui intentó jalarlo de nuevo, pero Tachnak no reaccionaba. La mujer avanzó un paso, luego otro, y con cada movimiento, el olor hasta Ventún se hacía más intenso, como si la selva entera estuviera floreciendo de golpe. Entonces, Lastabay habló, pero no lo hizo con una voz normal, sino con una voz que parecía surgir desde dentro del pecho de Tachnak, como si usara su propio aliento para hablar. «Ven conmigo, tú me perteneces desde antes de nacer». Cheui gritó y comenzó a correr por el sendero, dejando atrás a su amigo. Los ancianos dirían después que esa fue su condena, porque a Lastabay nunca le gusta que sus testigos huyan. Tachnak contó que dio un paso hacia ella, hipnotizado, sin sentir sus propios pies tocar la tierra. Y justo cuando estuvo a un brazo de distancia, la mujer sonrió. No una sonrisa amable, no una sonrisa humana, una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta, como si hubiera sido dibujada sobre un rostro incapaz de sentir. Luego ocurrió el primer suceso extraño, uno que nadie pudo explicar después. Las ramas de los árboles comenzaron a inclinarse hacia la mujer, como si se postraran ante ella. Tachnak dijo que, en ese instante, la selva dejó de ser selva. Se volvió silenciosa, demasiado silenciosa. Ni un insecto, ni una hoja moviéndose, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Él sintió que algo tiraba de su pecho, como si un hilo invisible lo uniera a la mujer.
Intentó retroceder, pero sus pies ya no le obedecían. Lastabay levantó una mano. Sus dedos eran largos, delgados, casi traslúcidos, y al moverlos, las ramas crujieron suavemente, como si respondieran a su llamado. Aquí te dejo una pregunta, que quizá prefieras no contestar. ¿Cómo reaccionarías si la naturaleza misma obedeciera a algo que no entiendes? Mientras Tachnak se acercaba, vio lo que muchos cuentan pero pocos se atreven a describir. Los ojos de la mujer. No eran negros, no eran cafés, no tenían sombra. Eran clavados, como si brillaran desde dentro, como brasas apagadas. Y fue entonces cuando Tachnak sintió miedo. Miedo real. Un miedo que no nace del peligro, sino de la certeza de que estás frente a algo que existía antes de ti, antes de tu familia, antes de tu pueblo, antes de que hubiera nombres para los terrores. Cheui, su compañero, había corrido unos metros por el sendero cuando escuchó un sonido terrible. El sonido de ramas quebrándose al mismo tiempo, como si algo pesado cayera entre los árboles. Pero lo que lo detuvo no fue ese ruido, sino el susurro. Un susurro suave, tan cerca de su oído que sintió el aliento. ¿Por qué huyes? Si yo también te estaba esperando. Cheui se giró de golpe. No vio a nadie, pero ahí estaba otra vez el olor dulce, casi embriagante, de Staventún. Ese fue el momento, según contaron más tarde los ancianos de Tikul, en que Cheui desapareció del relato para siempre, porque de él no se volvió a saber nada. Nunca apareció su cuerpo, nunca regresó al pueblo. Tachnak dijo que solo reaccionó cuando escuchó el grito de su amigo. Ese grito, arrancado de lo más profundo del miedo humano, lo sacudió como si alguien lo hubiera despertado. Y entonces, por primera vez, pudo ver más allá de la belleza falsa de Lastabay. Porque, detrás de su rostro perfecto, algo comenzó a deformarse. La piel se volvió más pálida. Los huesos del cuello parecieron alargarse. El cabello se movía como si tuviera vida, serpenteando alrededor de ella. La sonrisa se abrió más, mucho más. En ese instante, Tachnak comenzó a correr. Correr sin mirar atrás. Correr como si toda la noche quisiera tragárselo. Tachnak corrió hasta que sintió que el aire le quemaba los pulmones. Pero por más que avanzaba, tenía la sensación de que el sendero no terminaba. Como si la noche lo estuviera alargando, doblándolo, haciéndolo más estrecho. Los ancianos de Yaskabá siempre decían que, cuando Lastabay te elige, la selva cambia para atraparte. Y Tachnak lo confirmó. Los árboles parecía que se cerraban detrás de él, como si quisieran impedirle volver. Aún así, siguió corriendo, porque cada vez que disminuía el paso, escuchaba ese susurro, ese Tach, que parecía flotar entre las hojas. Llegó un momento en que sus piernas ya no respondían. Se dejó caer a un costado del camino, jadeando, sintiendo el pulso martillándole en los oídos. Y entonces la escuchó. No la voz, no el canto, sino el sonido de pasos sobre la tierra suave. Lentos, firmes, cercanos. Y aquí te pregunto algo, porque quizá tú, al escucharme ahora, puedas imaginarlo. ¿Qué se siente saber que algo te está alcanzando, y que no tienes dónde huir? Tachnak lo describió de la única manera que pudo. Dijo que el aire cambiaba a su alrededor, que el perfume hasta Staventún se volvía más frío, que parecía envolverlo como un velo. Cuando levantó la mirada, la vio. Lastabay estaba de pie frente a él, como si hubiera estado caminando a su lado desde el principio. Su vestido blanco brillaba con luz propia, pero esa luz no era cálida. Era la luz de algo que no pertenece al mundo de los vivos. Y sin embargo, su rostro parecía tranquilamente humano. Hermoso, demasiado hermoso. ¿Por qué corres de mí?, susurró la mujer inclinando la cabeza. Solo quiero que me acompañes. Tachnak se arrastró hacia atrás, pero el suelo parecía hundirse bajo sus manos, como si la tierra misma lo estuviera empujando hacia ella. Los ancianos contarían después que,
En ese punto del relato, el joven comenzó a llorar. No de dolor, no de terror, sino de impotencia, como si supiera que estaba perdiendo algo más que su vida, su voluntad. Lastabay dio un paso. La luz de la luna se reflejó en sus pies desnudos, y Tachnak notó un detalle que jamás olvidó. No tocaba el suelo. Sus pies apenas flotaban, como si caminara sobre un hilo invisible. «Ven», dijo Lastabay extendiendo la mano. «No te haré daño, si vienes conmigo voluntariamente». Y justo cuando Tachnak sintió que su mente cedía, que su cuerpo estaba listo para obedecer, un sonido lejano cortó la escena. No un susurro, no un grito, sino el toque profundo, repetido, de un caracol maya, proveniente del cenote Xpacal. Un sonido que, según dicen, solo los H-men sabían usar para ahuyentar a los espíritus antiguos. Ese sonido fue lo único que salvó a Tachnak aquella noche. El eco del caracol viajó por la selva como una vibración profunda, casi animal. Tachnak sintió que el sonido atravesaba su pecho, sacudiendo ese hilo invisible que Lastabay había atado a él. Era como si la noche misma se partiera en dos. De un lado, la voz antigua del espíritu, y del otro, el llamado protector del H-men. Lastabay retrocedió un paso. La luz que emanaba de su vestido parpadeó, como si una brisa invisible amenazara con extinguirla. Sus ojos ya no parecían brasas, sino pozos vacíos, oscuros, tensos. Y aquí te pregunto algo. ¿Te imaginas lo que significa que algo sobrenatural muestre miedo ante un simple sonido humano? El caracol volvió a sonar, esta vez más cerca. Un toque largo, firme, que hizo vibrar las ramas y despertó de nuevo a los insectos, como si la selva respirara después de haber estado contenida por demasiado tiempo. Lastabay levantó la vista hacia los árboles, irritada, y luego miró a Tachnak con una expresión que él jamás pudo describir sin estremecerse. Era una mezcla de tristeza y furia, una furia silenciosa, antigua, que no necesitaba gritar. «No te lo perdonaré», susurró ella. «No olvides que te llamé por tu nombre, y que eso me une a ti». Tachnak sintió un escalofrío correrle por la espalda. Cada palabra pesaba como si estuviera escrita en piedra. De pronto, la mujer dio media vuelta. Su cabello se levantó como movido por un viento invisible. Las ramas que antes la obedecían parecieron inclinarse de nuevo, esta vez para abrirle paso. Y entonces desapareció. No en un destello, no en sombras. Simplemente, dejó de estar, como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedó fue el olor hasta Ventún, tan fuerte que mareaba. Cuando Tachnak creyó que todo había terminado, sintió que las piernas le flaqueaban y cayó de rodillas. Estaba débil, exhausto, temblando, pero seguía escuchando el sonido del caracol. Esa nota grave que parecía decirle: «Sigue mi llamada, no te detengas». El joven se incorporó como pudo y comenzó a caminar hacia la dirección del sonido. No recordaba haber visto el sendero tan oscuro antes, pero lo siguió, apoyándose en los árboles, casi sin fuerzas. Casi una hora después, o al menos eso contaron más tarde, llegó al borde del cenote Xpacal, donde lo esperaba el H-men de Tikul con 2 ayudantes. Llevaban antorchas, llevaban ramas de balché, y en el suelo, habían trazado un círculo de protección con polvo de maíz y sal. El curandero no le preguntó qué había visto. No esa noche. Solo lo tomó del brazo, lo llevó dentro del círculo y dijo: «Agradece que sigues respirando, hijo. No todos regresan cuando ella pronuncia su nombre». Tachnak se derrumbó allí mismo, derrotado por la noche. Había sobrevivido, pero la historia todavía no terminaba. El H-men y sus ayudantes llevaron a Tachnak a una choza cercana, una construcción antigua que servía como resguardo para caminantes desde antes de 1800. Allí, sobre un petate tejido a mano, lo recostaron mientras el curandero preparaba una infusión de balché y miel. No era para curar el cuerpo,
Era para fortalecer el espíritu. Porque, según las creencias mayas, creencias que siguen vivas en pueblos como Tikul, Maní y Oxcuzcav, cuando la Tabay pronuncia tu nombre, no solo llama a tu cuerpo, llama también a tu sombra. Y recuperar la sombra es un proceso difícil, a veces imposible. Tachnak despertó varias veces durante la madrugada. Cada vez que abría los ojos, veía las sombras de las antorchas moviéndose por las paredes. Pero lo que más lo inquietaba era el sonido distante de la selva, como si alguien caminara alrededor de la choza. Paso lento, paso suave, paso seguro. El H-Men, sin embargo, parecía saberlo. No levantaba la mirada, no mostraba miedo, solo murmuraba oraciones en maya, quemando resina de copal. Hasta que, al fin, habló. Ella no te sigue por tu carne, sino porque te escuchó pronunciar tu nombre interior. Eso es lo que la atrae de los hombres que andan solos por los caminos. Tachnak no entendió, o no quiso entender, pero el curandero continuó. Al-Astabay no la inventaron los abuelos. Ella existe desde antes que el lenguaje. Aparece donde hay dolor, deseo o arrogancia. Y anoche, muchacho, tú estabas cansado, hambriento, distraído. La noche te encontró débil. Cuando salió el primer rayo de sol, el H-Men pidió a 2 hombres del pueblo que acompañaran a Tachnak de regreso a Chiquín Sonot. No permitió que el joven caminara solo ni un solo tramo del sendero. Decía que, mientras la noche anterior permaneciera fresca en la memoria del monte, la Tabay aún podría aparecer. Y aquí va algo que los ancianos seguían repitiendo en 1900, y que muchos aún repiten hoy. La Tabay no puede tocar la luz del amanecer, pero sí puede seguir la sombra de un hombre hasta donde ésta se esconda. Los 3 caminaron durante horas, avanzando por los caminos empedrados que conectaban los pueblos mayas, hasta llegar a un claro donde crecían árboles de ceibo y pochote. Allí, uno de los acompañantes detuvo el paso. Aquí desaparecieron otros, hace años, dijo con voz baja. Tachnak sintió un escalofrío. Ese era el mismo sitio donde él y Cheui habían escuchado por primera vez el canto. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Un soplo de viento recorrió el claro. No era el viento normal del monte. Era frío. Demasiado frío para las horas del mediodía. Y con él llegó el perfume. El perfume imposible. Staventún. Los 3 hombres se miraron. El acompañante mayor levantó el balché. Tachnak dio un paso atrás, porque comprendió algo que hasta ese momento no había querido aceptar. La Tabay todavía lo estaba buscando. El viento helado atravesó el claro como si hubiera nacido de un lugar profundo y escondido bajo la tierra. Los pájaros que cantaban unos segundos antes, callaron de golpe. El silencio cayó tan pesado que los 3 hombres sintieron como se les apretaba el pecho. Y entonces, el aroma. Ese perfume dulce, seductor, imposible de confundir. Staventún. Una fragancia que no debería existir a plena luz del día, en un sitio donde no había flores cercanas, pero ahí estaba, envolviéndolos como un velo. El acompañante mayor, un hombre curtido por el sol y los años, murmuró con voz temblorosa. Ella no debería andar cuando el sol está tan alto. Esto no es normal. El más joven apretó el balché entre los dedos. Y Tachnak dio un paso atrás, sintiendo como el suelo bajo sus pies parecía vibrar, como si la tierra misma reconociera su presencia. Como si lo esperara. Un susurro recorrió el monte. No una voz clara, no palabras completas. Era como un murmullo hecho de aire. Una promesa, un llamado antiguo que parecía formarse justo detrás de sus oídos. Tachnak sintió que su corazón se detenía por un instante. Y aquí te pregunto, porque quizá tú también sentirías ese impulso extraño. ¿Qué harías si oyeras que alguien dice tu nombre, pero no hay nadie cerca? El acompañante mayor levantó el balché y trazó un círculo invisible en el aire. No la mires, no escuches, no respondas, dijo con voz firme. Pero Tachnak ya había oído el susurro. Claro,
nítido, como si estuviera justo a su lado. Ta'ash. El joven apretó los dientes. El recuerdo de la noche anterior lo golpeó como una oleada de frío. La sonrisa imposible, los ojos sin sombra, los pies flotando sobre la tierra. Y entonces lo comprendió. Lo que lo había seguido no era un espíritu cualquiera, era un lazo, un vínculo, una llamada que no había terminado. Las ramas del ceibo se inclinaron hacia un punto vacío del claro. Las hojas temblaron. El aire se espesó. Lastabay no apareció por completo, pero su presencia se sentía tan viva, tan real, que los tres hombres supieron que estaba allí, oculta entre la luz y la sombra. El acompañante joven dio un paso adelante, levantando la antorcha, pero el viento la apagó al instante, de un soplo, como si alguien hubiera pasado junto a él. Y entonces, por primera vez, los tres escucharon la voz claramente. Tachnak, todavía no es tu amanecer. El joven sintió como sus rodillas flaqueaban. Ese tono, esa voz que no era de mujer ni de sombra, era algo que ningún humano debería escuchar a plena luz del día. Los acompañantes lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron fuera del claro, sin voltear, sin mirar atrás. El viento seguía golpeando, insistente, casi furioso, pero ellos avanzaron, recitando oraciones en maya, protegiendo al joven como si llevaran entre ellos algo prohibido. Solo cuando estuvieron a más de 1 kilómetro del sitio, el perfume desapareció. El aire recuperó su temperatura normal. Y los tres comprendieron lo que eso significaba. Lastabay no había renunciado a él. No aún. Los tres hombres llegaron a Chiquinzonot cerca del atardecer. El cielo se teñía de naranja, y las sombras de los árboles se alargaban como dedos oscuros sobre el suelo. Los acompañantes, cansados y tensos, entregaron a Tachnak a su familia sin decir una sola palabra más. Sabían que lo que habían presenciado en el claro no debía contarse abiertamente. La selva, decían los abuelos, también escucha. El H-Men de Tikul viajó esa misma noche al pueblo. No era común que un curandero dejara su tierra para seguir un caso. Y sin embargo, lo hizo. Algo en el comportamiento de Lastabay lo inquietaba. Se había manifestado de día. Eso no era normal. Ni antes, ni durante, ni después de los relatos de 1847. Ese anochecer, Tachnak fue llevado al canche, una pequeña estructura de madera donde se realizaban ceremonias de protección. El H-Men trazó un círculo con sal y polvo de maíz. Encendió copal. Colocó hojas de chaca para calmar los espíritus. El joven temblaba, no de frío, sino de una sensación profunda que no sabía explicar. Como si algo dentro de él todavía estuviera siendo llamado. El curandero lo miró a los ojos. Ella no pudo llevarte porque la noche aún no te reclamaba del todo. Pero te escuchó, y tú la escuchaste. Ese vínculo tardará años en romperse. Tachnak tragó saliva. ¿Seguirá buscándome? El H-Men no respondió. No hacía falta. Su silencio decía más que cualquier palabra. La ceremonia duró horas. Velas, oraciones en lengua maya, cantos antiguos que, según se cuenta, se usaban mucho antes de que existiera la escritura en la región. Tachnak sintió como una pesadez se desprendía de su pecho, como si algo profundo fuera arrancado lentamente. Cuando terminó, estaba exhausto, pero respiraba mejor. Y por primera vez desde la noche del encuentro, pudo cerrar los ojos sin ver aquella sonrisa imposible. Los ancianos del pueblo se reunieron afuera, observando desde la distancia. No querían acercarse demasiado. Los hombres que atrae Lastabay dejan una sombra distinta, decían. Una sombra que tarda en volverse completamente suya. Durante los días siguientes, Tachnak estuvo vigilado constantemente. No salió solo. No se alejó del pueblo. No caminó por ningún sendero después del atardecer. Con el paso del tiempo, recuperó su fuerza. Su mirada volvió a ser firme. Volvió a trabajar, a reír, a vivir.
Pero algo había cambiado en él. Algo que incluso décadas después seguían recordando los más viejos. Nunca más respondió cuando alguien lo llamaba por su nombre en la oscuridad. Ni una sola vez. Ni aunque fuera la voz de un ser querido. Ni aunque juraran haberlo visto cerca. Porque Tachnak aprendió lo que pocos han aprendido y vivido para contarlo. Que a veces, quien pronuncia tu nombre en la noche, no es humano, no es benigno, y no quiere compañía, quiere reclamar lo que cree que es suyo. Los registros orales del pueblo aseguran que Tachnak vivió muchos años más, lejos de los caminos solitarios, sin volver a cruzarse con las Tabai. Nunca inventó un final, nunca exageró, nunca cambió su relato, solo contaba lo que había pasado, y siempre terminaba de la misma forma. No importa la hora. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde la selva, no respondas.